Vamos a hablar un poco de diversidad lingüística en la provincia del Chaco, en la región. Para eso estamos con especialistas del CONICET. Vamos a hablar de las implicancias del trabajo intra e interinstitucional. En fin, le damos la bienvenida a quienes hoy representan a la institución y agradecemos una vez más a los amigos de la UNE también por hacer posible este espacio. Vamos a recibir a la magíster en Antropología Social, ella es Mónica Maricel Medina, y también a la doctora en Lingüística Marisa Sensabela. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Fuerte aplauso. Bueno, Marisa, ¿qué tema tan particular y tan interesante el de la diversidad lingüística en la provincia del Chaco, ¿no? Así es, Ivana, y no solamente en la provincia del Chaco. Vos sabés que en Argentina, en la actualidad, existen 30 pueblos originarios, gente que se autoadscribe a 30 pueblos originarios. Así que aquellos que pensaban que los indígenas, que Argentina era un país sin indígenas, medio que están equivocados, porque Claro. en cada censo nacional, Sí. cada vez más gente reconoce su pertenencia a un pueblo originario, en Claro. primera generación, o de ser descendientes en primera generación, o de estar, digamos, o ser miembros plenos, activos, de un pueblo originario. Dentro de esos 30 pueblos originarios que hay acá en la Argentina, se hablan 13 lenguas indígenas. 13 lenguas indígenas. Lenguas indígenas. Y de esas 13 lenguas indígenas, 11 se hablan en el norte grande argentino. O sea que En estamos el en NEA y en el NOA. una región muy Solamente enriquecida. de lenguas indígenas, además de todas las lenguas de inmigración que todavía se hablan en esta zona. Así que es impresionante la diversidad lingüística que tenemos en esta zona. Bueno, Mónica, te toca también un trabajo técnico, ¿no? El de seguramente reunir, clasificar y calificar la información referida a estas lenguas y sobre todo, y lo que uno se pregunta desde afuera de los claustros científicos, ¿cuál es la aplicación que tiene esta información, ¿no? Bien, yo me desempeño en dos grandes áreas. Por un lado, la sociolingüística, donde intentamos ver cómo influye la dinámica social en la lengua, y por el otro lado, en lo que se llama antropología educativa, específicamente en la modalidad intercultural bilingüe. La información, cómo la proceso en ese caso, bueno, lo que hago yo es estudiar las políticas educativas, específicamente las políticas lingüísticas, aplicadas a las las 13 lenguas indígenas del Chaco, con Wichí y Mocoy. ¿Cuál es la implicancia que tiene la información que ustedes reúnen en el CONICET, en sus distintas áreas, con otras áreas que también trabajan por la educación, por las políticas sociales, por el crecimiento de las instituciones? Hablemos un poco de ese trabajo interinstitucional. Mira, es importantísimo porque existe muchísimo racismo y muchísima discriminación. No solamente discriminación racial, sino que discriminación lingüística. La Argentina recién ahora está saliendo de una imagen o de una concepción de que debe existir una sola forma de hablar correcta, que es una variedad del español hablada fundamentalmente en Buenos Aires y sus alrededores, que responde generalmente al habla de las élites, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que no se acomoda a ese molde es visto como signo de poca cultura, de gente poco escolarizada, etcétera. ¿Te imaginas cuando tenemos el caso de personas bilingües o personas incluso monolingües en otras lenguas que no sean la lengua oficial? Entonces, por un lado hay que hacer un gran trabajo de respeto a la diversidad, porque vos sabés que en el mundo se hablan prácticamente 7.000 lenguas. Yo estoy segura que no sabías que se hablaban tanto. Me estoy enterando. Tantas. Sí. Y de esas 6.000, 7.000 lenguas, que es muy difícil contarlas, por eso te digo que son 6.000 o 7.000, no se sabe bien, depende cómo se cuenten, solamente 500 se usan en la escolaridad. Entonces imagínate. O sea que la adaptación no alcanza todavía. Imagínate, bueno, no hay necesidad de que las 7.000 estén en las escuelas, ¿no es cierto? Pero te digo que hay un mundo de diversidad lingüística que generalmente en la educación argentina se ha negado o se ha menospreciado. Entonces hay que hacer un gran trabajo, no solamente desde el Ministerio de Educación, sino desde otras instancias
también, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un lugar como este, el Instituto de Cultura, tiene, sin dudas, durante estos últimos años ha habido una visibilización de lo que son las lenguas originarias de la provincia del Chaco, ¿no es cierto? Pero pareciera que nunca nada es suficiente, porque todo eso no solamente tiene que traducirse en leyes o traducirse en algunas actividades culturales o educativas, sino que tiene que impregnar la vida cotidiana de toda la gente. No tenemos que tener miedo de tener al lado una persona que es bilingüe o que habla otra lengua. No nos tiene que molestar eso. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan ustedes como estudiosas del tema, como analíticas también de esta diversidad lingüística? ¿Cuáles son esos inconvenientes, esas barreras que deben atravesar al momento de cumplir con la tarea, no solo de identificar una lengua, sino además de poder estudiarla, decodificarla, integrarla a toda la información con la que ya se cuenta en el CONICET? A ver, te cuento qué es lo que hacemos. Nosotras trabajamos en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas y tenemos un núcleo que se llama Núcleo de Estudios en Lenguas Minoritarias Americanas. En otro día te cuento por qué tiene ese nombre. Claro. Ahora es un poquito largo. Pero, a ver, ¿qué te puedo decir? Tenemos dos líneas de trabajo importantes. Una es el trabajo de estudios fonológicos, morfológicos, sintácticos, semánticos sobre lenguas indígenas habladas en esta zona. Y la otra línea de trabajo, que es en donde está Mónica, es la línea de la sociolingüística, la línea de la antropología educativa, es decir, esa diversidad lingüística que cómo se vive en las comunidades, cómo se vive en la sociedad y cómo se vive en los ámbitos escolares. Claro, Mónica, ¿cómo se hace para descubrir esa idiosincrasia que rodea a una lengua minoritaria? Porque a veces se puede dar que no alcanza con encontrar los códigos y poder compartirlos con otra lengua, o en este caso con nosotros, para poder entender a cierta comunidad, sino que además también hay toda una situación de intención en lo que se dice. A veces no es la palabra la que está diciendo, sino la intención, la situación, el momento. Digo, ¿cómo ustedes hacen para estudiar ese propósito de una lengua que trasciende lo estrictamente semántico? Bien, mi tema de tesis doctoral es los usos lingüísticos de la lengua com en un barrio periurbano de acá de la ciudad de Resistencia. ¿Qué quiere decir eso de usos lingüísticos? Te voy explicando para llegar a tu respuesta. Yo intento ver qué hace la gente con la lengua, cuándo la usa, con quiénes, en qué momentos y para comunicar qué fines. Entonces aplico una metodología que es la etnografía para ver qué sentidos la gente le otorga a la lengua. Entonces, ¿cuál es la idiosincrasia? Solo los hablantes te pueden decir. Claro, ¿sí? Es un tema muy complejo, o sea, ¿no? Lo que la lengua significa para los hablantes, nosotros los detectamos aplicando el método etnográfico a través de largas estadías por un periodo prolongado en el campo. Ajá. Y de ahí vamos detectando qué representaciones tienen ellos y qué valoraciones tienen respecto de su lengua. Una cosa es la valoración que le da la legislación a nivel de políticas y otra cosa es la valoración que tiene el hablante acerca de su lengua. Que es un ¿Qué reto muy significa grande, ¿no? para el hablante hablar su lengua? Claro. Ahí vemos imágenes de la Escuela Bilingüe Intercultural de Pampa del Indio. Ustedes, por favor, ¿podrían ir contándonos acerca de esta experiencia? ¿Cómo es llegar al aula? ¿Cómo es poder transmitir conocimientos? Y a veces, y lo más complejo, políticas sociales, políticas públicas en distintas lenguas. Políticas lingüísticas, porque el tema es el siguiente. Las lenguas originarias del Gran Chaco están en lo que se llama un proceso de desplazamiento, es decir, el español va ocupando cada vez más espacios de uso social y va dejando relegadas las lenguas indígenas. Entonces, para los indígenas del Chaco y también del resto del país es muy importante que las lenguas originarias estén dentro de la escuela. Claro. Es importante visibilizar la comunidad indígena y el rol de la escuela, que la escuela ha sido un agente de aculturación tradicionalmente, que la escuela devuelva otra cosa diferente a las comunidades. Que deje de aplicar esa disciplina tan lineal, ¿no? Que a veces que deje de negar la identidad cultural de los propios alumnos, porque ha barrido con eso tradicionalmente. Entonces ahora lo importante es recuperar esto. Entonces viene todo un desafío, porque desde el punto de vista lingüístico, las prácticas lingüísticas comunitarias no tienen un espacio de la escuela. Tradicionalmente no había escuela. Entonces hay que generar, los mismos hablantes y profesores interculturales bilingües generan roles y significados sociales, en el sentido de lo que vos decías hace un rato, dentro de la escuela.
Y ahí Ajá. viene un tema, bueno, ¿la escribimos o no la escribimos? ¿Con qué ortografía la escribimos? Quizás en el pueblo Com hay varias ortografías dando vuelta. Por supuesto, en el pueblo Huichí las hay y hay grandes diferencias con eso. Entonces, ¿cómo se gestiona algo que es casi impensable desde el punto de vista del español? Claro. El desafío educativo es impresionante. ¿Cómo hace un docente para estar a la altura de las circunstancias? ¿Cuáles son las herramientas con las que cuentan para alcanzar un nivel intercultural y poder estar parados frente a un aula y poder ofrecer al alumno, sobre todo, ese código que necesita para entender la información? Bueno, primero para ser docente intercultural bilingüe, existen profesorados acá en el Chaco que permiten la formación. Ajá. Pero desde la década del 80, cuando se comienza a aplicar la EIB acá, la educación intercultural bilingüe, inicialmente eran docentes quienes eran elegidos por la comunidad indígena, miembros de la Qué dato comunidad importante, ¿no? indígena, que eran elegidos por sus pares dentro de lo que Como ellos legitimados, denominan, digamos. sí, Ajá. lo que se denomina consejo comunitario, por poseer conocimientos tanto de la lengua como de la cultura indígena. ¿Cuáles son las herramientas? Yo creo que es una demanda impresionante la que tienen los docentes indígenas. Reclaman formación, ¿sí?, principalmente terciaria, por no poder lograr transmitir de la forma en que a ellos les gustaría transmitir los conocimientos a los chicos. Hay prácticas, como decía Marisa, muy presentes, muy arraigadas, como por ejemplo el método de traducción para enseñar una lengua indígena en las aulas chaqueñas. Bien. Entonces es un desafío que continúa, es un desafío permanente, pero bueno, hablar de estos temas también contribuye a que todos, desde ese interés que nos genera escucharlas, bueno, nos podamos ir involucrando y sabiendo que hay mucho y muy enriquecido trabajo que se realiza aquí en la provincia del Chaco. Chicas, muchas gracias. Muy amables. Nada, gracias a vos. Muy linda la charla. Muchas gracias a los amigos del CONICET, de la UNE. Entonces estuvimos hablando de diversidad lingüística con la presencia de la magíster en antropología social, Mónica Medina, y también con la doctora en lingüística, Marisa Sensabela. Nos vamos a dar a más informaciones. Señor Ariel Ramírez.